Bueno, buenos días. Mi nombre es Wilson Galvis, yo soy residente de neurocirugía tercer año y como es costumbre vamos a hacer el martes la charla de columna. Entonces para empezar, vamos a empezar pues con un caso clínico para compartirles y hacer como la evaluación del caso. Entonces es una paciente femenina, 28 años, sin antecedentes de importancia, que ingresa acá al servicio de urgencias por un trauma de alta energía, específicamente un trauma al caer a alta velocidad en el descenso final de un parapente, aproximadamente una caída de 14 metros. Bueno, la paciente ingresó con un Glasgow de 15, isocórica, sin ninguna alteración de pares, sin ningún déficit neurológico sensitivo motor cuando se evaluó inicialmente, y lo que refería era un dolor axial toracolumbar pues, de tipo mecánico. Entonces, para los compañeros de reúno con esa, digamos, con esa enfermedad actual, ¿qué piensan o qué otros datos les gustaría preguntar en la historia clínica? Eh, ¿Y qué imágenes solicitarían de entrada en esa paciente? Buenos días. Primero que todo haríamos el enfoque inicial pues, en contexto de politrauma, la ABCD. Posterior a ello preguntaría si tiene compromiso de esfínteres y evaluaría los reflejos. Y como imagen solicitaría una tomografía de columna total. Listo. La paciente no tenía compromiso de esfínteres, los reflejos estaban bien y la tomografía que se hizo fue esta. Con estas imágenes aquí de pronto a algún compañero le gustaría como intentar clasificar la fractura, ver de pronto algún otro indicio de una lesión mayor o quisiera compartirnos algo con respecto a la imagen. Buenos días. Bueno, entonces tenemos una tomografía de la columna lumbar, en la cual pues se evidencia en esta sagital una fractura de L1, el platillo superior principalmente. Yo consideraría que es así como se ve en la imagen, una A3. Tiene un fragmento que va hacia el canal, el cual podemos ver ahí en las axiales. Pues en esa imagen no la alcanzo a ver como muy distanciadas las espinosas para pensar que hay una lesión ahí del ligamento, del complejo posterior. Y en la coronal, pues, vemos pues la misma fracturita que estaba mencionando, un split ahí completo del cuerpo. Yo considero que es una A3. Si el paciente no tiene déficit neurológico y eso, pues, digamos que la resonancia podría hacerse, pero no considero que sea 100% necesaria como para poder definirle que va a ser un manejo quirúrgico. Listos. ¿Y algún compañero que quiera proponer algún manejo en específico con esta paciente, así con el cuadro clínico y la imagen? Bueno, en cuanto a la clasificación también de la fractura, realmente se ve también un compromiso del platillo inferior y además sí se ve, a mí sí me parece que se ven distanciadas pues las espinosas, que habla de una fractura tipo B, pero sí hay un compromiso importante del soporte anterior y una retropulsión que compromete más del 50% del cuerpo y pareciera que se estuviera empezando a angular un poquito. Entonces yo creo que hay que darle soporte anterior, una corpectomía de L1 y una fijación corta ya dándole soporte anterior, un segmento arriba, un segmento abajo. Listo, entonces la idea de la charla de hoy es precisamente hablar de ese tema, cuándo estaría indicada la reconstrucción o algún tipo de intervención en la columna anterior en las fracturas toracolumbares. Entonces, para hablar de algunas generalidades, digamos que las fracturas toracolumbares están entre las lesiones más comunes. De todas las imágenes que se hacen en columna por algún tipo de trauma, alrededor del 6 al 10% de las imágenes van a tener algún hallazgo positivo en la tomografía. La región más afectada va a ser T12L2, precisamente por ser esta transición entre una columna rígida y móvil que está más, digamos, propensa a tener este tipo de mecanismos de lesión por flexoextensión, entonces, y por lo tanto, pues, fracturas como tal del cuerpo vertebral. Los mecanismos más descritos van a ser pues claramente las caídas y los accidentes de tránsito, dependiendo el medio donde se, digamos, donde se mire como la epidemiología. Y lo que se ha visto es que la incidencia de este tipo de fracturas ha aumentado desde 2003 al 2021. Los datos en Estados Unidos muestran que estas fracturas prácticamente se han como quintuplicado, sextuplicado prácticamente. Entonces esto habla de que se está volviendo algo mucho más común de manejar pues, para nosotros como neurocirujanos. Y se ha dicho que más o menos alrededor del 8 al 16% van a presentar algún grado de lesión medular.
Entonces, cuando uno empieza a hablar de digamos, de la división entre columnas anteriores y columnas posteriores para hacer un adecuado como abordaje de estas fracturas, encuentra que las descripciones antiguas y las iniciales empiezan más o menos como desde 1930. Sin embargo, la última clasificación, digamos, que se utilizó en cuanto a la división de la columna, pues, digamos, valga la redundancia por columnas, fue la que hizo Lewis, más o menos en el 85, donde fue más o menos la última descripción que se hizo de una columna que, digamos, estaba con tres pilares, digamos, tres columnas que marcaban y eran como los pilares que le daban la estabilidad a la columna. Eso fue hasta que Dennis propuso su modelo más o menos cercano como para ese mismo año, en que dividió la columna en, otra vez, pues tres columnas, una anterior, una media y una posterior, y a diferencia de los modelos anteriores donde prácticamente el cuerpo vertebral lo dejaban como un solo pilar en la estabilidad de la columna, Dennis clasificó el cuerpo vertebral y lo subdividió en dos columnas adicionales que le daban pues todo el soporte a la columna vertebral. Entonces, esto digamos que hizo como un cambio en el pensamiento de la estabilidad de la columna porque implicaba que lo que era la cortical posterior del cuerpo vertebral se le empezó a dar importancia en la estabilidad de la columna como tal. Se le dio el papel igual que ya se había visto a todo el complejo ligamentario posterior como el estabilizador también de la columna, y se vio que la transferencia de la carga, o a partir de eso pues empezaron a hacer estudios biomecánicos que determinaron pues que la transferencia de la carga, al menos en la columna toracolumbar, está distribuida de forma diferente, al menos a lo que es la columna cervical. Más o menos el 80 al 90% de toda la carga axial se va a transmitir a lo largo de la del cuerpo vertebral. Entonces, cuando uno empieza a buscar las indicaciones o bajo qué, digamos, argumento uno empezaría a operar una columna, pues por la parte anterior, se remite usualmente a las clasificaciones a los sistemas de clasificación de las fracturas. Se supone que los sistemas de clasificación nos ayudan a clasificar las fracturas y por lo tanto definir un manejo, pero digamos que cuando hablamos específicamente de las fracturas de la columna anterior, pues de la región toracolumbar, vamos a tener algunas limitaciones. Digamos, trayendo a cotación dos de los sistemas de clasificación más, digámoslo, como conocidos y difundidos. Uno de ellos es el TILIX, más o menos publicado en el 2005, que toma una serie de parámetros y nos dice, de acuerdo a una sumatoria de puntos, que bueno, ya muchos de aquí lo conocemos, cuál sería la indicación de cirugía. Pero cuando vamos a hablar y vamos a individualizar, por ejemplo, este tipo de fracturas que tienen un trazo que puede llegar a ser con minuto y desplazado el cuerpo vertebral, este sistema de clasificación se puede quedar corto para ayudarnos a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las fracturas por compresión y las fracturas por estallido, ambas, digamos que el primer parámetro en el TILIX pueden ser sumatorios. Yo puedo sumar, si tengo una fractura por estallido, claramente va a ser un mecanismo de compresión, yo puedo sumar estos dos puntos. Y si tengo un paciente que no tiene daño del complejo ligamentario posterior y que está indemne neurológicamente, va a tener pues una calificación de 2. Sabemos que en el TILIX una clasificación menor o igual a 3 indica un manejo no quirúrgico, pero entonces ahí queda la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las fracturas en estallido que tienen mucha conminución, que pueden producir angulación? Entonces, claramente este sistema de clasificación se puede quedar corto para darnos como una guía de manejo pues en este tipo de fracturas. Y eso pues digamos que hay autores que ya han como visto precisamente por la evolución de algunas fracturas que clasificadas como TILIX y tienen indicación no quirúrgica, con el tiempo van a progresar con deformidades si se les hace manejo conservador, o si el manejo quirúrgico no es adecuado, igual también se van a deformar. Entonces, cuando uno mira la clasificación de la AO, que se supone que la clasificación de la AO también intenta como, pues, optimizar un poquito más la morfología de las fracturas, digamos que aquí sí se hace algo un poquito más juicioso y es discriminar ese compromiso parcial versus el compromiso total del cuerpo vertebral, al diferenciar precisamente el compromiso de la cortical o del muro posterior. Entonces, dándole como un carácter de más gravedad, porque sabemos que la clasificación de la AO es, como es una clasificación jerárquica en cuanto a la gravedad de las fracturas, y entonces la clasificación, digamos la subdivisión de A3 y A4 precisamente nos habla de eso, el compromiso del muro posterior como otra de las columnas que le da el soporte pues, a la columna, valga la redundancia.
pero entonces, sin embargo, no siempre esa descripción morfológica que nos va a dar como la clasificación de la AO inmediatamente nos va a decir pues que es una indicación de cirugía. Entonces, hay que entrar a evaluar, digamos, como otras cosas. La clasificación de la AO, adicionalmente, ustedes saben, y, digamos que adicionó una serie de modificadores, pero estos modificadores fueron, pues, primero modificadores neurológicos y modificadores propios como, digamos, del paciente. Sin embargo, estos modificadores vuelven y, digamos, podríamos decir, se quedan cortos al momento de decirnos, pues, qué fractura, de acuerdo al grado de conminución, porque es que este compromiso del cuerpo vertebral puede ser muy variable, es todo un espectro de daño del cuerpo vertebral en un paciente que igual puede estar neurológicamente sin daño y que puede tener indemne el complejo ligamentario posterior. Entonces, hablando específicamente del otro artículo que les mostré, precisamente había un ejemplo en la literatura que mostraba eso. Entonces, una paciente, por ejemplo, con una fractura A4, aunque el autor aquí la clasificó como fractura tipo A3, con un grado de angulación, sin déficit neurológico, sin compromiso del complejo ligamentario posterior, que se clasificó como un TILIX 2 y una A3, que en teoría pues, podría ser sujeta, ¿cierto?, de manejo conservador. Con el tiempo, esa fractura puede evolucionar a pues, presentar una deformidad cifótica mucho más marcada, a presentar reabsorción de los fragmentos óseos, porque digamos el grado de conminución puede estar relacionado con eso, con que haya una inapropiada cicatrización de todo, pues, de todo el cuerpo vertebral y por lo tanto peores resultados, porque con el tiempo eso se va a transmitir, pues se va a reflejar en más dolor, déficit, digamos, deterioro de la funcionalidad y hasta incluso pues déficit neurológico. Entonces uno entraría a buscar, entonces, qué herramientas puede tener uno para decidir cuándo un paciente requiere una estabilización anterior. Entonces digamos que cuando uno busca y vuelve y tiene presente los principios pues, de la cirugía, en este caso, uno tiene que pensar en que la cirugía debe proteger o recuperar la función neurológica si ésta se ha perdido y si no se ha perdido, pues protegerla, corregir la deformidad local que se está presentando, en lo posible buscar la construcción más estable y es muy importante limitar el compromiso de los segmentos móviles. Eso es algo que uno pues lee cuando empieza a leer este tipo, pues como esta evaluación más a fondo de este tipo de fracturas y la movilización temprana. Eso es como, digamos, los pilares que encontré en un artículo que me pareció como muy interesante. Entonces, digamos que hay un sistema que se describió más o menos hacia el 94-95, que lo describió McCormack, y es digamos, el sistema de clasificación como de la transferencia de cargas, por decirlo así. Entonces, prácticamente McCormack lo que se dio cuenta, a pesar de que fue un estudio de muy pocos pacientes, que precisamente ha sido, como, digámoslo, criticado por eso, pero sin embargo, pues no han habido como muchas propuestas adicionales, es evaluar qué tipo o sea, qué patrón de fracturas, qué características de las fracturas de los cuerpos vertebrales están asociados a una falla, si se llevan a una falla del instrumental, si se llevan solamente a una fijación posterior. Es decir, pacientes que muy probablemente iban a requerir también una estabilización anterior. Entonces, esto fue un estudio realmente pues, muy pequeño, retrospectivo de 28 pacientes, todos los pacientes tratados con fijaciones cortas, con un seguimiento pues, más o menos a 4 años. Entonces, en esta serie retrospectiva, lo que ellos buscaban era el porcentaje de conminución de la fractura, la dispersión de los fragmentos óseos y la corrección de la deformidad. Entonces ellos acá como que, digamos, en esta tabla caracterizaron pues los pacientes que habían tenido y estos fueron como los 3 parámetros que ellos evaluaron. Entonces, uno fue el grado de conminución dividido en 3 grados, si era menor al 30%, si era entre el 30 y el 60 o mayor al 60%. La dispersión, digámoslo así, como de qué tan dispersos estaban los fragmentos óseos, si estos fragmentos podrían estar menos a 1 milímetro, menor a 2 milímetros o más de 2 milímetros, también de acuerdo, graduados de 1, 2 a 3, de acuerdo a qué tan severo era, y el grado de corrección de la cifosis. Sin embargo, este último parámetro puede ser discutible porque esta evaluación se hizo de forma posoperatoria. Entonces, él lo que veía era que los pacientes que, digamos, tenían mayor grado de corrección de la cifosis después de una cirugía en un primer tiempo, solamente por vía posterior, eran muy propensos también a presentar un mayor grado de falla del instrumental. Entonces, ¿qué analizaba, digamos, McCormack después de haber analizado todos sus pacientes, que acá los tabula, los 28 pacientes? Entonces, él lo que encontraba era que la distribución de las cargas
axiales en la columna es algo que, digamos, un parámetro fundamental que uno debe tener en cuenta para permitir pues una adecuada consolidación del hueso, ¿cierto? La conminución y la dispersión, digamos que cuando esos dos parámetros, uno cuando interviene o opera a estos pacientes por una vía posterior, debería buscar un equilibrio entre el afrontamiento de los bordes de los huesos, de los fragmentos del hueso y la transferencia de las cargas. Sin embargo, eso no siempre va a ser posible de acuerdo a qué tan conminuta y dispersa puede estar la fractura. Y lo otro era la brecha entre los grados digamos, los grados de corrección que se lograba con la vía posterior. Y era que a mayor grado, a mayor corrección que se lograba solamente con la vía posterior, era mayor el fenómeno pues, de cantilever, es decir, había una mayor, como un mayor estrés mecánico sobre los pedículos, entonces había también más riesgo de falla del instrumental. Digamos, ¿qué limitaciones tenía este estudio? Pues primero que para el tiempo en el que se hizo y se propuso esto, pues no habían como las mismas tecnologías y técnicas que hay hoy en día. Entonces eso, digamos que a la luz de la evaluación de hoy en día uno podría discutir eso. Sin embargo, fue como la primera descripción que se atrevió como a pensar un poquito más allá precisamente en ese aspecto de las fracturas toracolumbares. Entonces, ¿qué se dio cuenta? McCormack, que él, digamos, dividió las calificaciones, los puntajes que le daban, y si los puntajes eran mayor a 6, los pacientes tenían más riesgo de presentar una falla del instrumental posterior y pues posteriormente requerir alguna cirugía adicional por vía anterior, un soporte adicional por vía anterior. Y que los pacientes que bajo su clasificación daban el máximo puntaje, que era 9, todos, absolutamente todos, presentaban falla del instrumental. Entonces, entonces uno, digamos, que vuelve a traer como a colación lo de los principios de la osteosíntesis, porque literalmente lo que está haciendo es darle un soporte posterior a la columna para permitir una osteosíntesis o permitir pues una buena consolidación de los fragmentos óseos por la parte de adelante. Entonces, cuando uno piensa, digamos, desde el punto de vista biomecánico, sabiendo que la columna anterior va a soportar el 80-90% del peso, entonces siempre va a existir un riesgo de que solamente la fijación posterior no vaya a ser suficiente, aunque eso puede tener muchas variables adicionales que pueden impactar en eso, digamos el hecho de hacer una fijación corta o hacer una fijación larga, enfermedades del paciente, osteoporosis, la edad, digamos que en fin, varias otras condiciones. Entonces, digamos que cuando uno empieza a revisar como artículos más recientes que intenten como darle a uno algunas ayudas o algunas guías para precisamente definir qué pacientes van a requerir una cirugía complementaria o de una vez una cirugía de 360 grados en una fractura toracolumbar, digamos que la Sociedad Alemana de Trauma en el 2018 propuso, por medio de una revisión de la literatura y pues un consenso entre un panel de expertos, precisamente proponer algo que ellos al parecer ya llevaban tiempo haciendo en Alemania y que iba mucho más allá de la clasificación pues, de la AO, que fue la última pues, que se propuso. Sin embargo, lo que ellos encontraron es que para ese momento, que fue el 2018, no había una clara recomendación definitiva en el manejo quirúrgico, así tampoco con el manejo conservador absoluto, o si el paciente necesitaba un manejo solamente posterior, o posterior y anterior combinado. Entonces, lo que ellos hicieron fue como intentar responder esa pregunta. Entonces, lo que ellos propusieron adicionalmente a la clasificación propia de la AO ustedes ya vieron que la clasificación de la AO tiene unos modificadores neurológicos y unos modificadores también como propios del paciente. Digamos que acá lo que ellos proponen es agregar otros 4 modificadores que evalúan directamente algunas otras, digamos, condiciones que se pueden presentar en conjunto con este tipo de fracturas. El primer modificador es el grado de angulación que se puede producir después de las fracturas. Entonces, lo que ellos decían era medir este ángulo monosegmentario si, por ejemplo, la fractura se limitaba, o por decirlo, si la fractura era A3 con un plato terminal inferior indemne, entonces medir este ángulo cifótico, o bisegmentario si había un compromiso pues, completo del cuerpo vertebral. Y lo mismo en el plano coronal, medir si había un grado de deformidad en este plano como un modificador adicional. Y más que, digamos, el ángulo propiamente que produce la deformidad era algo que ellos denominaban como el delta de ese ángulo, el delta del ángulo de los platos terminales. ¿Y eso qué quería decir? Entonces ellos lo colocaban acá en este ejemplo, por ejemplo, aquí en esta parte,
en una fractura, por ejemplo, de un DL1 que debe tener, bueno, pues o en la mayoría de los casos va a tener una angulación lordótica, el cambio hacia una angulación sifótica implicaba como un mayor grado de deformidad, más que digamos, la angulación absoluta entre los dos cuerpos vertebrales. Es decir, por ejemplo, si yo acá tengo 10 grados normalmente en esta parte de la columna lumbar y ahora tengo una deformidad 20 grados sifótica, entonces el absoluto lo que debo hacer es que tengo una deformidad absoluta de 30 grados. Eso pues le da como un mayor grado de severidad. Lo mismo, lo mismo por ejemplo en las regiones sifóticas. Si yo tengo una deformidad sifótica, por ejemplo de 10 grados en un área que ya perdón, si tengo una deformidad sifótica de 20 grados, pero en un área que normalmente tiene 10 grados, perdón, que tiene 20 grados, entonces lo que va a tener finalmente van a ser 10 grados del delta de ese ángulo. Entonces es como para darle un poquito más de digamos, como para evaluar más en conjunto también el balance pues normal de los pacientes en ciertos segmentos de la columna. El segundo modificador que ellos proponían era el grado de culminación y pues si uno no mira, este podría ser prácticamente adaptado de lo que había propuesto McCormack y probablemente al que ellos le hacen más énfasis es a al grado de culminación de la fractura. Lo único es que ellos lo dividían de acuerdo a los tercios. Probablemente este es el que se relacione más con la inestabilidad anterior al momento de valorar este tipo de fracturas. Y ellos adicionaban un tercer y cuarto modificador, o proponían adicionar un tercer y cuarto modificador, que era el grado de desplazamiento hacia el canal de los fragmentos y la presencia o no de una lesión traumática del disco intervertebral, porque pues el disco intervertebral va a tener, digamos, en los adultos poca capacidad de recuperación, de regeneración o de estabilización. Entonces también lo adicionaban como un cuarto modificador. Entonces con esto ellos nos daban como algunas pautas, digamos que ellos cogían y clasificaban de acuerdo a las fracturas, evaluaban los modificadores y nos decían, esta cirugía, este tipo de fractura se debería operar, este tipo de fractura no se debería operar y qué cirugía hacerle, y lo cual pues es interesante porque le ayuda a uno como a tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, en las fracturas tipo A, en la fractura 1, ellos le dicen pues evaluar ese delta de ese ángulo, si es menor, yo creo que pues, es como un error, debe ser menor a 15 o 20 grados, el manejo debe ser conservador. En los ángulos que son mayores a 15 a 20, el manejo debe ser quirúrgico, al menos con una fijación monosegmentaria. En las fracturas tipo 2 por split, cuando yo evalúo además el modificador 2 y el modificador 4, el tratamiento también debe ser conservador, pero pues se debe evaluar como el grado de dispersión de los fragmentos para definir si el paciente requiere alguna pues, cirugía adicional. Acá esta parte ya es como, digamos, como el meollo del asunto, porque en las fracturas A3 que muchas veces pueden dar como algo de duda sobre si operarlas o no, más pues pensando en una estabilización anterior, lo que ellos decían era lo mismo, si ese delta de ese ángulo era menor a 15 a 20 grados y una escoliosis menor a 10 grados, pensar en manejo conservador. Pero entonces, si hay una angulación de más de 15 a 20 grados de ese delta de ese ángulo, al menos pensar en una instrumentación posterior. Pero además, adicionar a la construcción, digamos, una estabilización por vía anterior, si había una destrucción mayor a un tercio del cuerpo de la vértebra. En ese caso, uno podría pensar en adicionar una reconstrucción por vía anterior. E igualmente, pues, considerando el grado de separación de los cuerpos vertebrales. Y en las fracturas A4, que son pues, los estallidos completos, evaluando los 4 modificadores, igual también en ese mismo ángulo, lo que ellos proponían era lo mismo. De acuerdo a, digamos, al umbral de cada uno de los otros modificadores, considerar cuándo requería una estabilización adicional por vía anterior. Digamos que lo mismo proponían para las fracturas tipo B, pero esto prácticamente se resume también a la clasificación de las fracturas tipo A, por el hecho de que, bueno, adicionalmente que sabemos de que las fracturas tipo B son compromiso de bandas de tensión, las fracturas tipo B van a tener un componente pues tipo A, entonces prácticamente se resume a estos dos mismos patrones de fractura. Y las fracturas tipo C, adicionalmente ellos también hacen, de acuerdo a los modificadores, algunas recomendaciones sobre el paciente requiere o no una reconstrucción por vía anterior. Sin embargo, cuando uno busca un poco más profundo en la literatura, encuentra, por ejemplo, esta propuesta de estos autores italianos sobre algunas otras, digamos, mediciones radiológicas de definir cuándo una fractura que tiene compromiso del cuerpo anterior puede ser
inestable y tiene una alta, pues tiene una posibilidad de fallar a una instrumentación solamente por vía posterior. Entonces, eso fue una corte retrospectiva entre 2008 y 2014 en una única institución. 121 pacientes operados por fracturas toracolumbares y en 34 pacientes de esos 121 se tuvieron que llevar a cirugía por falla pues, que presentaron por operarse solamente por vía posterior. Y lo que ellos evaluaron como desenlaces fueron la corrección de la cifosis y algunas escalas pues, de funcionalidad y de dolor. Obviamente excluyeron a otros tipos de fracturas tipo patológicas, pacientes previamente operados y cuadros infecciosos. Y ellos lo que hicieron fue un seguimiento a 1 o 2 meses cuando se presentaran nuevamente, o seguimiento a 1 o 2 meses o cuando los pacientes reconsultaran por algún tipo de complicación de la cirugía. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Digamos que, ¿cómo, digamos, decidieron ellos llevar a los pacientes a cirugía? ¿Cómo lo hicieron como para ver pues, si la técnica fue o no adecuada? Lo que ellos hicieron fue fijaciones cortas con tornillos monoaxiales cuando los pacientes tenían una cifosis de menos de 5 grados. Cuando era mayor a eso, lo que ellos hacían era fijación de 2 segmentos arriba, 1 abajo, con los tornillos pues, adecuados para los segmentos donde se estaban operando. Utilizaban barras de cromo cobalto y lo que hacían era eso. Lo que ellos veían de los pacientes que fallaron es que usualmente los pacientes fallaban a los 2 a los 4 meses. Entonces, de forma retrospectiva, aquí hay como unas características de los pacientes, y lo que ellos hicieron de forma retrospectiva fue evaluar precisamente en las imágenes qué llevó a esa falla de ese instrumental que se hizo solamente por vía posterior. Entonces, lo que ellos encontraron y propusieron además fue como un score como para evaluar también esas fracturas y que lo llamaron como, por decirlo así, como el grado de dispersión de las fracturas. Entonces lo que ellos hicieron fue calcular como el área, sacaron como un promedio entre el cuerpo, entre el plato superior e inferior que estaba ahí adyacente a la fractura y digamos que le sacaron como la proporción al área pues digamos en el corte que estaba como más disperso. Y en cuanto a eso, lo propusieron, digamos, como que lo normalizaron y lo llevaron a un porcentaje. Con eso ellos estimaron más o menos qué tanto había sido como el grado de dispersión de la fractura y eso lo evaluaron pues en todos los pacientes como para pensar como un marcador, digamos, radiológico de un riesgo de una falla pues de una instrumentación posterior. Entonces lo que ellos encontraron fue que en los pacientes, por ejemplo, que habían visto que habían tenido falla del instrumental por vía posterior, curiosamente se correlacionaba precisamente con esa descripción que había hecho McCormack, en que los pacientes con un puntaje más alto, mayor a 6, iban a requerir finalmente una instrumentación también por vía anterior o una estabilización por vía anterior. Y también habían visto pues, la cifosis prequirúrgica, el grado de cifosis, que obviamente los pacientes que requerían una fijación por vía posterior pues, estaban mucho más deformes que los pacientes que se llevaron solamente por vía anterior. Acá ellos como que graficaron adicionalmente y estimaron más o menos un punto de corte a partir del cual el grado de dispersión de la fractura podría estar asociado como a un mayor riesgo de falla del instrumental y encontraron que, por ejemplo, los pacientes que tenían un grado de dispersión de más del 60% del cuerpo de la vértebra tenían alta probabilidad de fallar y los pacientes con menos de 40% aproximadamente tenían poco riesgo de fallar y quedaba como una zona gris de pacientes en los que quedaba como difícil tomar la decisión. Entonces ellos ahí mostraban como algunos ejemplos de los que habían visto, entonces los casos que les fue pues bien, fracturas que habían operado, fijaciones cortas, que no habían requerido ninguna cirugía adicional. Y algunos pacientes con fijaciones un poquito más largas, pero que finalmente habían fallado al instrumental solamente por vía posterior y que requerían una segunda intervención por vía anterior. Y adicionalmente algunos otros hallazgos, por ejemplo, que le sugieren a uno que hay en proceso, pues como una falla del instrumental y una falla pues de la consolidación del cuerpo de la vértebra. Y esos son, por ejemplo, presencia de hueso, presencia de aire dentro del hueso o dentro del disco y cambios que le sugieren a uno como que se está reabsorbiendo el hueso. En ese caso, pues claramente la consolidación de la fractura por vía anterior va a fallar y ese paciente va a necesitar una estabilización adicional por vía anterior. Entonces lo que ellos concluían es que, pues, lo que ya les había dicho, prácticamente la clasificación de Tillich no permitía una adecuada evaluación
de la morfología de la fractura cuando se hablaba de este tipo de fracturas por aplastamiento, y la clasificación de Lavao no hacía un énfasis suficiente en la morfología de la fractura. Lo que ellos encontraron era que cuando ellos comparaban pues el puntaje, digamos el esquema que ellos habían propuesto el que había propuesto McCormack, lo que ellos habían hallado era que la propuesta de ellos junto con la cifosis prequirúrgica eran como los indicadores más sugestivos de que el paciente iba a tener una falla al instrumental solamente por vía posterior. Sin embargo, lo que ellos adicionaban era que, en teoría, si uno reconstruye la banda de tensión posterior, que muchas veces pasa en estas fracturas, o si solamente le adiciona como un reforzamiento a la banda de tensión posterior, sin tomar en cuenta pues el grado de daño que puede haber en la parte anterior, uno en teoría podría obviar reconstruir la parte anterior, pero como ya vimos, digamos que por la transferencia de las cargas del cuerpo, de la carga axial que tiene la columna por vía anterior, y con los principios de osteosíntesis, digamos, si la construcción posterior no es lo suficientemente fuerte, esos pacientes con una fractura muy, pues digamos, con un compromiso muy grande del cuerpo vertebral, indudablemente pues van a terminar pues fallando a la cirugía solamente posterior. Entonces, buscando un poquito más, lo que encontré como una revisión sistemática, porque realmente una revisión sistemática y un metaanálisis precisamente de que intentaron llevar ese score de McCormack, pues aplicarlo en diferentes, digamos, en diferentes estudios, en vista de que pues en la literatura hay pocas propuestas con respecto a ese aspecto de las fracturas. Entonces lo que encontré fue este metaanálisis, que fue un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, que finalmente incluyó 6 estudios, y los desenlaces que ellos evaluaron de esos estudios que tomaron fue la pérdida de la corrección de la cifosis después de haberlos instrumentado solamente por vía posterior y la falla en el instrumental. Digamos que ellos tomaron adicionalmente que esos estudios utilizaban el score de McCormack para evaluar también la necesidad de una cirugía por vía anterior. Y en esta revisión sistemática lo que ellos encontraron fueron los dos grupos, pacientes con puntajes menores a 6 y mayores a 6, y lo que ellos encontraron, aunque realmente hay una muy alta heterogeneidad entre esos estudios, que también pueden pues, quitarle como un poquito de validez, pensaría uno, a este metaanálisis, es que lo que ellos encontraron es que los pacientes que tenían menos de 6 puntos, prácticamente ningún paciente va a tener una falla de la instrumental por vía posterior. Sin embargo, los pacientes que tenían puntajes mayores a 6, la probabilidad de tener una pérdida, una falla de la instrumentación solo por vía posterior era muy poca. Entonces, digamos, eso estaba como en contra de muchas otras cosas que dice la literatura. Entonces, ellos proponían como reevaluar esa parte. Sin embargo, cuando uno mira pues como los estudios, el grado de heterogeneidad que había entre las desenlaces que ellos estaban evaluando era muy alto. Entonces, digamos que uno podría hacer esa crítica de que realmente este metaanálisis podría pues tener muchas limitaciones como para interpretar esto como evidencia de buena calidad. Y cuando uno revisa, pues, qué más se ha escrito al respecto, encuentra que en el 2024 la O, pues, lo que hizo fue como reevaluar, puso a varios cirujanos de columna expertos, digamos un panel de expertos, a reevaluar qué tan probable era que ellos consideraban ese grado de fragmentación del cuerpo vertebral al momento de definir no solamente eso, sino la sospecha de una lesión del complejo ligamentario posterior al momento de definir si esos pacientes requerían cirugía. Entonces, ellos ahí como que graficaron como lo que pensaban pues, los expertos que ellos habían citado y consideraban que más o menos un grado de conminución cercano al 50% del cuerpo vertebral era como un umbral para definir que esos pacientes iban a necesitar adicional una cirugía por vía anterior. Y cuando uno busca, por ejemplo, entonces, cómo les va a esos pacientes que se llevan a reconstrucciones pues, de 360 grados con, pues, digamos, con un soporte anterior y con fijaciones percutáneas posteriores, todo en un tiempo quirúrgico para precisamente tratar las fracturas, ese tipo de fracturas toracolumbares. Entonces me encontré este artículo que me pareció interesante porque pues, es muy similar como al caso que se manejó acá en el servicio. Entonces, sin embargo, aquí hicieron una evaluación completamente del caso sin tomar en cuenta, digamos, algunas de las cosas que les acabo de decir, sino tomando en cuenta propiamente fue, pues,
pues el grado más que todo es como de deformidad y pensando en mantener el balance, digámoslo, como espinopélvico del paciente hacia futuro. Entonces, eso fue un ensayo clínico prospectivo, 51 pacientes que ellos operaron por fracturas toracolumbares, le hicieron seguimiento a 5 años, evaluaron algunos pues, desenlaces también de funcionalidad y de dolor, y lo que ellos hicieron importante fue posteriormente el retiro de la instrumentación después de haber logrado pues como la consolidación de la fractura por vía anterior. Entonces fue un ejemplo de la literatura que ellos pusieron. Obviamente todas las cirugías acá que se hicieron por vía anterior fueron por abordajes mínimamente invasivos, y ellos colocaron como que los desenlaces habían sido en el seguimiento que ellos habían hecho en las escalas de funcionalidad y de dolor. Pero importante también es el hecho de que cuando ellos midieron todos los parámetros espinopélvicos, realmente había como una muy buena conservación de muchos de estos parámetros, tanto, pues más que todos los parámetros dinámicos que son los que se pueden afectar, ¿cierto? Como el sacral slope y el pelvic tilt, en el seguimiento a 5 años. Entonces sabemos que digamos, el mantenimiento de estos parámetros en el tiempo es lo que se va a correlacionar con buenos resultados, porque no va a haber dolores crónicos, no va a haber deformidades, es baja la probabilidad de falla más adelante en el instrumental. Entonces, lo que aquí colocaban los autores es que ellos sí operaban todas las fracturas, independientemente de si eran A2, A3 o tipo B, era más que todo pensando como en este parámetro pues, de las fracturas, pensando más que todo en el mantenimiento del balance sagital y en la reducción del riesgo de deformidad, por lo tanto del dolor crónico a futuro. Lo que ellos hacían era después retirar el instrumental para preservar los segmentos móviles, porque muchos de estos pacientes eran jóvenes, y lo que se hallaron fue que con este, digamos, con este tipo de intervención les iba mal, era a los pacientes ancianos y osteoporóticos, porque ellos sí tenían mucho riesgo de deformarse a pesar de haber permitido como la fusión por vía anterior. Entonces, uno que puede concluir de esto, pues que realmente al día de hoy no hay suficiente soporte con buen nivel de evidencia que permita tomar como esta decisión de qué paciente se beneficia o no de una reconstrucción de 360 grados, o sea, una reconstrucción adicional por vía anterior. No hay un algoritmo de manejo pues propuesto por, digámoslo, como las grandes sistemas de clasificación para tomar esta decisión, pero lo que uno sí encuentra es que uno sí debería sentarse como a estudiar más concienzudamente la morfología de estas fracturas, el grado de conminución del cuerpo vertebral, el grado de angulación, para tomar la decisión si ese paciente va a requerir adicionalmente una instrumentación por vía anterior, y no debería dejar como a la generalización a partir precisamente de esos sistemas de clasificación las conductas de cirugía, sino individualizar los pacientes cada uno. Entonces, la resolución del caso clínico fue que a esta paciente se le hizo entonces una corpectomía por vía lateral, y posteriormente se le hizo en el mismo tiempo quirúrgico una fijación percutánea por vía pues, posterior. A la paciente le fue muy bien, se fue sin déficit neurológico para la casa, y ya un tiempo de hospitalización realmente muy corto. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Wilson, no sé ni qué decir porque muchos ángulos, muchas áreas, muchas clasificaciones, queda uno, o sea, la vida se nos está yendo en clasificaciones y ángulos. Yo no sé cuándo operar un paciente por día anterior. Pues con lo que explicaste, no sé. Decime una cosa práctica, una sola. Yo creo que lo más importante, no, yo creo que de todo lo que leí ahí, yo creo que sacaría 2 cosas. Sí. Yo creo que lo más importante es la deformidad. Creo que es una de las cosas más importantes. Y segundo, es qué tan fragmentado está el cuerpo vertebral, porque eso es muy importante como pues, marcador a futuro de que ese paciente probablemente se va a deformar más adelante si no se opera por vía anterior. Bueno, Creo que esas 2 cosas. yo aprovecho que tengo aquí a Julián. Con Julián, esa pregunta que te hiciste, hago la misma pregunta. tres cosas. Sí, dame un concepto práctico, es decir, fractura 4, opérela por delante. Listo, algo así, algo así. Yo tomo tres cosas en cuenta. Conminución de más del 50% del cuerpo. 4. Angulación de la fractura y que el canal esté comprometido más del 50%.
Si tiene alguna de esas, lo operó vía anterior. Porque entre más angulado esté, más probabilidad tiene de falla si no le hago fijación bisegmentaria, o sea, 2 niveles arriba, 2 niveles abajo. Bueno, repetime. Angulación mayor del 50%. No, compromiso de más del Perdón, 50%. compromiso del O sea, canal mayor del 50%. del 50%, o sea, que el fragmento esté desplazado más del 50%, porque la probabilidad de que el ligamento posterior esté roto es más alta. Y no va a haber ligamento taxis, o sea, si vos al estirar la columna no vas a lograr entrar el fragmento con el ligamento, porque tiene alta probabilidad de que esté roto. Angulación. Angulación de más de 15 grados, 20 grados, 15 a 20 grados. Si está muy angulado, hay que operarlo vía anterior. Y 3 a 4. A 4, que esté muy comminuto el cuerpo. Y lo otro es, si vos querés ahorrar niveles móviles. Si, por ejemplo, si tenés una fractura muy comminuta en el E3, vos tendrías que hacer una fijación bisegmentaria. L2, L1, L3, L4. Le das toda la columna rígida. Si lo pones uno arriba y uno abajo y está muy comminuto, más del 50% tenés alta probabilidad de que te falle el material, porque hace un fenómeno que es el fenómeno de cantilever, barra voladiza. Usted le mete todo el peso a un solo tornillo, todo el peso del cuerpo y se va a fracturar, va a fallar y se va a volver angular. Entonces, para ahorrar niveles móviles, en vez de hacer dos arriba y dos abajo, le haces soporte anterior y haces un nivel arriba, un nivel abajo, para ahorrar niveles móviles en pacientes jóvenes y corregir la deformidad. ¿Y empezás por dónde, Wilson? ¿Vía anterior o vía posterior? Vía anterior. Por vía anterior le puedes corregir la deformidad y después le das soporte posterior. Ok. Yo no tengo más preguntas. Gustavo, ¿quiere hacer algún comentario? No, Nacho, ninguna. Yo creo que todo está muy claro. Ahí lo único es, yo creo que antes no se hacían tantas vías anteriores porque la morbilidad era muy importante y restringía la reconstrucción anterior, pero en este momento con las técnicas más recientes, abordajes mini open como el que se le hizo a esta paciente, la probabilidad de hacer una reconstrucción con una baja morbilidad y hacer fijaciones bisegmentarias muy cortas es muy alta y con muy buenos resultados. Entonces, no, yo creo que el mensaje de esta charla es hacer más vías anteriores. Ya, obviamente, en la medida de las necesidades del paciente, pero no hacer reconstrucciones posteriores largas, especialmente, como lo comentó Julián, en segmentos móviles de la columna lumbar. Eso es todo, Nacho. Muchas gracias.